Sesión del 26 de octubre sobre libre albedrío. Estamos meditando y observo cómo voluntariamente, sin forzar, yo puedo poner mi atención utilizando el libre albedrío en donde yo quiera. Elijo, sin forzar, elijo poner la atención en mi respiración. Puede que estén ocurriendo algunas otras cosas, que haya sonidos, puede ser también que mi mente esté comentando, diciendo algunas cosas. No me preocupo de eso, no intento reprimirlo ni controlarlo, simplemente dirijo mi atención a mi respiración, sin forzar, pero con determinación. Siento el flujo respiratorio desde la entrada de la nariz, la garganta, y luego el pecho que se expande y se contrae. Yo soy el dueño, la dueña de mi atención y elijo ponerla en mi respiración. Simplemente en el flujo respiratorio. Si aterrizo un pensamiento, lo reconozco como pensamiento y devuelvo mi atención a la respiración. Intensifico mi atención en mi respiración, poniendo mi atención más intensamente en la entrada del aire a la nariz. La entrada y la salida del aire a la nariz. Eso es lo único importante en este momento. Poniendo toda mi atención en el intercambio de aire en la punta de la nariz. Puedo contar cada inhalación también, si eso me permite enfocarme más en esa zona. Con cada inhalación cuento. Cuando llego a 10 inhalaciones, empiezo nuevamente. Si la mente habla, comenta, no le doy ningún interés, ninguna atención. Mi atención en la zona de la entrada del aire a mi nariz. Solo eso. Suavemente, con movimientos muy suaves, voy observando los pensamientos que surgen, los reconozco como pensamientos por un instante
Y luego vuelvo a mover mi atención a mi respiración y observo cómo mi atención se desplaza desde la respiración, es consciente del pensamiento y luego vuelve a la respiración. La atención va donde yo la dirijo. Toco el pensamiento y vuelvo a la respiración. No me engancho con el pensamiento, solo lo reconozco, lo toco y vuelvo a la respiración. Como un juego, cuando el pensamiento se viene conmigo a la respiración, también lo observo y me enfoco más intensamente en la respiración. El pecho se expande y se contrae, mi abdomen también se expande y se contrae. Siento la expansión de mi pecho en su totalidad, pecho, espalda, hombro. En cada ciclo respiratorio soy consciente de todo el movimiento de mi tórax. Siento la temperatura del aire cuando entra en mi cuerpo y la temperatura del aire cuando sale de mi cuerpo. La mente pregunta qué viene ahora, no le doy mi atención. Solo se la doy a la respiración. Al final de cada inhalación hago una breve pausa de un par de segundos e intento sentir los latidos de mi corazón. Inhalo, sostengo y siento.
Se puede sentir en la garganta, en los brazos o en el pecho. Siento mi corazón como late y siento la respiración como entra y sale de mi cuerpo. Ahora al final de cada exhalación también agrego una pausa de un par de segundos y siento cambiar mi cuerpo, mi corazón. Pausa al final de la inhalación, pausa al final de la exhalación. Me mantengo enfocado en la respiración sin darle la atención a ningún pensamiento que aparezca. Son nubes que pasan, las dejo pasar, las reconozco y vuelvo a la respiración. No toco tampoco ninguna expectativa, ni cuánto falta, ni qué viene ahora. Me olvido de cualquier expectativa, de cualquier momento futuro. Simplemente estoy aquí respirando. ¿Cómo se siente la punta de mi nariz? ¿Cómo se siente mi garganta? ¿Cómo se siente mi pecho? Solo siento. Hice 3 o 4 respiraciones profundas. Me hago de más presencia. Abro los ojos cuando estoy listo, cuando estoy listo. Y vamos derecho al video.
No sé si comparte el sonido, creo que sí. I'm surprised there's nothing on Google about Eckhart and free will, but maybe I haven't said anything about it. So here we go. As you know, it's an eternal, ancient philosophical question, and there's never been a definitive answer that everybody would agree with in that sense. So is there free will? You mentioned everybody's doing their best because nobody can act beyond their level of consciousness, etc., for example. Okay, let's start from on one level, and then we go on to the next level. On the level of egoic unconsciousness, where you are a conditioned entity, your mental emotional makeup is totally conditioned by the past, and you are completely identified with the conditioning of your mind, and in that state, that spiritually speaking is the unconscious state, it is obvious that in that state there is no freedom at all, because you are forced to act out the unconscious conditioning of your mind with which you are completely identified. So I think most people would probably agree, if you understand that on that level there is no possibility of freedom. Your actions are determined by your conditioned mind. You are forced to act as you do because there is no choice, because choice would imply some awareness. So on that level, there's certainly no freedom. Then awareness comes in. The human being begins to awaken. Then it appears, I'm not saying it is the case, it appears that then the freedom begins to be a possibility, because you can choose to step out of the conditioning of your mind. You can recognize a conditioned thought, and you're no longer compelled to act it out because there is an awareness there. You can choose a certain course of action, not from the conditioning of your mind, but from the presence. So you can act, and you have much more freedom that before you could not have. Freedom comes with awareness. So it's then relative to the unconscious state, there is now freedom to act. But if you look more deeply, even there on that level, you are connected with the totality of consciousness. You're only an expression of the totality of consciousness. You are not really a separate entity. You are who said it? You are, was it Alan Watts who said you in the same way that the wave is something that the ocean is doing, you are something that the whole universe is doing in the same way. So the wave is something the ocean is doing, you are something that the universe is doing. So although it appears from a certain relative to the previous state of unconscious, there is freedom, and relative to that there is freedom. But then if you look more deeply into that, you realize that even there, one cannot say that you are choosing this. You are an expression of consciousness, and consciousness, one could say, is choosing, and you think you are doing it. Sometimes people ask me, can you choose to be present? From one perspective, you can choose to be present. From another perspective, one could say that the presence chooses you. It chooses to become present through you. Depends how you look at it. So in ultimate terms, or in relative terms,
there is freedom relative to the unconscious state when you become more conscious. But even there, it's only relative to the unconscious state. Even there is not absolute freedom because you do not exist as an independent entity. You are part of the web of interconnectedness that is the whole universe. So in that sense, there is no freedom of choice of the individual because ultimately there is no individual. Thank you so much. Just want to add one more thing to that, because you mentioned everybody's doing their best and so on, and I agreed that nobody can act beyond their level of consciousness. A question that may arise, though, is responsibility and punishment, because if the criminal or whoever the perpetrator is not responsible because they are totally in the grip of their conditioning, does that mean then that the perpetrator is not responsible for what they do? And it does seem to be the case, a very unconscious person, in that sense, is not responsible for what they do. Now, does that mean we must not punish this person because he couldn't help it? Now, that's a difficult point. There is a destiny for human beings. Human beings are meant to move out of the unconscious state, and if they are not moving out of the unconscious state, they create suffering, and they will have to suffer the consequences of their unconsciousness, which eventually awakens them. So when humans suffer the consequences of their unconsciousness, eventually that leads to suffering, and then there is a possibility of awakening. So although they may not be conscious for what they do, it don't mean that karmic retribution on that level does not operate. Punishment is necessary, and sometimes it could be at the hands of the law or the judicial system. First of all, other humans need to be protected from them, so they need to be put away. And although they may not be responsible, but they will have to suffer the consequences of their unconsciousness. And by suffering the consequences of their unconsciousness, there is a possibility of awakening. And so therefore I've had contact with quite a few people who are imprisoned, and they have written to me, and they have experienced an awakening in prison that suffered the consequences of their unconsciousness, and that led to an awakening. I was actually scheduled to talk in a couple of prisons in California, but I fell ill in the earlier this year, so I had to be cancelled. But hopefully soon I will be able to talk to prisoners. Both I had scheduled both to a women's prison and a man's prison. ¿En qué nos hemos metido? Tema complejo. Le doy la palabra a alguien que quiera hablar. Sergio, Nadie se atreve. Sofía, ¿tú hablaste? sí. Sí, diga. Pucha, no sé si estaba medio desconcentrada o es muy complejo el tema, Es complejo. pero Y quizá es también estás como, no me desconcentrada, pero es quedó muy complejo. claro, sí, no me quedó como, no sé si me pudieras explicar un poco. ¿De qué estás eh, hablando, Don Eckart? O sea, no, sí sé que estaba hablando un poco de la libertad y que finalmente es el individuo el que tiene que escoger y nosotros finalmente somos parte de un todo, entonces nadie tiene que escoger nada. Eso es un poco como, pero me cuesta entenderlo. Sí, no es fácil de entender. O, o como traerlo a lo cotidiano, porque Sí. igual es el ego el que tiene que estar escogiendo también, ¿no? A ver, partamos de... A mí me sirve más verlo desde el otro lado. Partamos desde
¿Qué es la conciencia? No se asusten, no nos vamos a ir porque para filosofar podemos estar toda la semana hablando de esto, es un tema que da para mucho. Y como dice Eckhart, nadie queda conforme con las respuestas que han dado los más sabios hasta ahora, no todos quedan, no se puede dejar a todos conformes con la misma respuesta. Pero la conciencia es una sola, vamos delimitando, hay una sola conciencia, que es común a todos nosotros. Esa conciencia está en apariencia, nosotros creemos que somos una sola conciencia, pero es la misma conciencia en todos, que la conciencia en ti, en mí, en todos está repartida en muchos, por decirlo así. ¿Ya? Está mirando, esa misma conciencia está mirando el mundo y la realidad a través tuyo, a través mío y a través de todos los que estamos acá, pero es la misma conciencia. Entonces, esta conciencia, en ese mundo aparente, se nubla, se confunde, aparece el ego, que es esta imagen mental que fabrica la mente humana, y esta conciencia se empieza a nublar y se empieza a confundir y se empieza a olvidar o no logra ver que en realidad esa conciencia es la única en todos. Es decir, estoy en todos lados. Todo soy yo, podría decir la conciencia. Todo soy yo. O Dios, si quieres. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O ya nos perdimos? ¿Estamos bien? Todo es uno. Entonces, esta conciencia que está nublada, que está confundida, que está perdida, que al pasar por esta densidad de este cuerpo, por esta mente, se confunde, se pierde, por decirlo así, estoy usándolo para que se entienda, y cree que está separada y que es independiente. O sea, ya con eso está perdida. Cree que estoy separada y estoy independiente. Y desde esa confusión dice, bueno, si yo estoy decidiendo esto, por ejemplo, estoy decidiendo tomar este vaso y yo estoy separado y yo soy un ser separado e independiente, yo estoy eligiendo tomar el vaso. Y no es en realidad lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que la conciencia, que como está nublada, cree que está separada e independiente, cree que está tomando el vaso, pero en realidad es la única conciencia la que lo está tomando. Porque el individuo es un movimiento temporal de la conciencia. Es como la ola en el océano. Nosotros somos una expresión temporal de la única conciencia. Ahí el ego empieza a resistirse, a decir, sáquenme de aquí. ¿Ah? El ego no le gusta. Que uno dice, no, pero es que yo quiero existir. Y ahí el ego eh, no logra entender, no logra comprender que en realidad no existe ahora, que si sale de ese sueño, ahí sí va a darse cuenta que existe, que siempre ha existido y que siempre va a existir. Entonces, nosotros creemos que estamos eligiendo nosotros, pero está eligiendo aquella conciencia que toma esta forma temporal que somos nosotros. ¿Se entiende hasta ahí? Más o menos, no Sí, yo lo mucho, entiendo. conceptualmente al pe- menos. Conceptualmente lo entiendo, pero como que me hace ruido de que si es la conciencia la que está tomando esa decisión, entonces todas las decisiones son perfectas. No, pues. Y ahí, ese era mi siguiente punto, porque la conciencia, al tomar esta forma, se distorsiona. Piensa que Ya. esa conciencia cree que soy este ego, la conciencia cree que soy Sergio y que soy separado e independiente y que tomo mis propias decisiones. Y no, lo que ocurre es que la conciencia está a través de esta manifestación temporal tomando decisiones que van a corresponder a su distorsión en este plano. Porque la conciencia, acuérdate, viene del plano de lo no manifestado y se manifiesta en este plano a través de la forma. ¿Ya? Entonces, esta forma que está distorsionada hace que la conciencia, la que cree que soy el ego, es la conciencia, no soy yo, porque yo no existo. Soy una manifestación temporal de eso. Es parte, por eso se habla de que la conciencia está dormida, está soñando. Primero porque cree ser algo que no es.
Segundo, porque cree que está separada, que es independiente e inventa todo tipo de cosas para tratar de darse eternidad y decir, bueno, existe el alma y mucha gente dice que el alma es separada, independiente y eterna y no, es una forma más sutil solamente. Lo único eterno es la única conciencia, nada más. Es complicado, no es simple de meter en esta cabeza, pero así es como opera. Entonces, como dice Eckhart, el individuo no tiene libre albedrío finalmente, a pesar de que en este nivel sí haya una cierta libertad. ¿Cuál libertad? La libertad de no funcionar en automático en base a condicionamiento. Que otra forma de decirlo es salir de la rueda del karma. Salir del repetitivo automático, la conciencia empieza a ser más consciente y empieza a elegir. Pero el individuo no está eligiendo, es que la conciencia es más libre, salió de los condicionamientos y de la identificación absoluta con la forma y tiene un cierto grado de libertad. Entonces acá lo que nos sacude es que básicamente esta charla nos dice que no existimos y eso nos cuesta mucho. Entonces es mejor verlo como que sí existimos de manera temporal, pero somos algo mucho más grande, mucho más bonito, mucho más perfecto y mucho más maravilloso esta forma temporal que somos. Ahí con eso como que el ego se empieza a convencer un poquito y dice, ah, bueno, no es tan malo, ah, no es tan malo, quizá me conviene, dice, quizás salgo ganando, dice, como el ego ve que gano, que pierdo, dice, quizás algo, uy, a lo mejor soy Dios. Ah, podría ser algo interesante, ¿no? Pero por ahí va, por ahí va. Hay que digerirlo, de a poco, de a poco. Por eso yo miraba el video y me reía porque decía, uy, esto aquí cuesta, cuesta, porque seguimos y todavía vamos a seguir un rato muy identificados con nuestra forma y esta conciencia que somos, que es una, no logra todavía reconocerse como algo más grande. Dice, no, pues si yo estoy acá, pero si me estoy mirando, si yo sé lo que pienso y pienso distinto a lo que piensa este otro y tomo otras decisiones que las que toma este otro. Entonces ahí se mantiene engañada la conciencia, en esa ignorancia fundamental del budismo o en ese sueño del que hablan las tradiciones espirituales. Estamos soñando esto en el fondo, no es la realidad última es otra. Ahora, consuelo para el ego, estamos en este plano y seguimos operando en este plano. Y en este plano funciona así, si hay libre albedrío. Si estás totalmente condicionado, hay cero libre albedrío. Si estás menos condicionado, hay más libre albedrío. Y en el nivel de la realidad última, que no es en el que estamos ahora, funciona de otra manera. Mm. Eso. Voy a darle la palabra a Álvaro, que está con la mano levantada. Quedó pensando, Sofía, ¿eh? Quedaste pensando. Gracias, sí, Sí. gracias. Álvaro, diga. Estás con micrófono apagado. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí. Perfecto, perfecto. Yo al escucharte, a mí siempre se me atraganta mucho el tema de la conciencia plena en la unidad. Es lo que no acabo de pillar. Pero sí que llevo mucho tiempo pensando acerca del condicionamiento, bueno, del determinismo, ¿no? El libre albedrío, ya lo decían Voltaire y Spinoza, ¿no? De que el ser humano no tiene libre albedrío, no tiene capacidad de elección. O sea, lo que pensamos que decidimos realmente ya está predeterminado por toda una serie de causas y efectos de la infancia, del marketing, la cultura. eh, pero claro, eso hasta que no piensas bien, 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 porque, o sea, lo digo por mi experiencia, ¿no? He tomado decisiones acertadas, otras no tan acertadas, y reflexionando un poco acerca de mi pasado, he llegado a la conclusión de que eso se dio porque hubo toda una serie de causas anteriores que podría, bueno, casi infinitas, que hicieron que eso fuera así, que fuera la persona. De hecho, ahora mismo estoy aquí, creo que estoy eligiendo estar aquí, pero realmente
volvemos a lo mismo. Es causa de muchas otras situaciones que me han ido influyendo, ¿no? Entonces eso, aunque yo piense que estoy decidiendo, no está tan claro. Pero no acabo de pillar lo de la unidad. Eso es, me cuesta mucho verlo. Sí, pero con ya poder entenderlo, al menos conceptualmente, algo avanzaste. Es como decir, por ejemplo, yo puedo entender que estoy hecho de átomos, ¿no? Eso lo puedo entender. Y los átomos son casi puro espacio vacío. Es un núcleo pequeño con un electrón dando vuelta y es espacio vacío. Entonces nosotros somos mayoritariamente espacio vacío y eso yo lo puedo entender. Ahora, ¿mi experiencia es de espacio vacío? Para nada, no tengo la experiencia de espacio vacío. Es un poco lo mismo. Es decir, bueno, logro entender esto, pero mi experiencia sigue siendo la mía y sigo viendo que tomo decisiones. Claro, porque estamos todavía en este nivel muy identificados. ¿Ah? Los que llegan a tener una experiencia de unidad son los yogis avanzados, al menos hasta ahora, eh, que tienen realmente una experiencia de unidad y ellos son los que nos dicen a nosotros la experiencia de unidad existe, nos están marcando eh, que eso es posible. Los maestros hacen eso, nos muestran lo que es posible para un ser humano. Entonces te dicen, esto es posible de experimentar. ¿Ah? Entonces no hay que frustrarse porque uno no lo puede experimentar. ¿Ah? Pero sí tú puedes incorporar estas comprensiones y ver quién te lo está diciendo para ir viendo si en el camino hacia eso se da como te dicen que se da. Por ejemplo, cosas más sencillas, como empezar a ver que en realidad nadie puede actuar más allá de su estado, de su nivel de conciencia. Por lo tanto, una persona que todavía está muy inconsciente eh, puede hacer cosas que nosotros llamaríamos malas, erróneas, pero no quiere decir que su esencia esté afectada, es simplemente producto de su estado de conciencia. Entonces, eso también nos produce eh, una actitud de compasión hacia la persona que está haciendo daño a los demás y a sí mismo también. Sí, Dejamos también de tomarlo como algo personal. Esa persona me está haciendo daño a mí, ¿no? Está mostrando su nivel de conciencia. Eso es lo que está haciendo. Entonces, estas pistas que nos dan los maestros es para irnos acercando un poco en esa dirección. No se trata de que, bueno, después de esta sesión ahora todos vamos a tener experiencia de unidad. No se trata de eso, porque el camino es largo. Nos está mostrando lo que es posible como seres humanos. Entonces, vamos viendo, empieza a mirar, empieza a ver cómo puedes ir comprobando en tu experiencia todas estas cosas que nos están diciendo. Y si no puedes tener una experiencia de unidad, por lo menos ve si cuando en algún momento puedes ver cómo funciona el mundo que yo- te rodea sin un proceso mental, simplemente estar ahí como la presencia y empezar a ver la cantidad de, que es inexplicable desde la mente racional, la cantidad de coincidencias que ocurren en cada segundo. claro, yo creo que la clave de esto es llegar al punto de sabiendo que estamos determinados, de tener una mejor forma de tomar decisiones, de interpretar mejor la realidad, ¿no? A veces cuesta. Al En final, según qué situaciones, con según qué personas, al cuesta. final es, a mí la palabra que más me gusta para llegar a tomar las mejores decisiones es qué tan alineado puedo estar. ¿Alineado con qué? Con el movimiento real que está ocurriendo, que es el movimiento del universo. Y una forma de alinearse es dejar de funcionar únicamente en base a la mente. Dejar de funcionar únicamente en base a la mente. La mente también es una herramienta muy útil, Y maravillosa. el tener valores, eso sería un condicionamiento, entiendo. Los valores, lo que pasa es que depende del nivel, o sea, los valores cumplen una utilidad, ciertamente. Las leyes también, valores, leyes, van cumpliendo una función eh, que mientras
mientras más inconsciencia, más necesaria. Son como la brújula, ¿no? Como Sí, una delimitación. Pero yo creo que cualquiera que se siente acá a pensar un rato se puede dar cuenta que si fuéramos una sociedad consciente, ni siquiera necesitaríamos leyes. ya, No tendría ningún sentido. ¿Para qué? ¿Para qué quieren leyes? ¿Para qué necesita alguien que te diga qué hacer y qué no hacer? Pero cuando no está esa claridad, las necesitas, entiendo. necesitas la guía, necesitas la guía. No hay que apurarse. Acá este indicador que nos dio Écar en esta sesión es bien lejano, no es fácil de digerir, no es fácil de digerir. ¿Ah? Mm, Pero imagínate que este maestro, que Cartole, que otras cosas que sí podemos digerir y sí podemos ver por nuestra propia experiencia que funciona tal cual como dice, y que junto a él lo han dicho todos los otros maestros que hay, los que quieras mirar, budistas, no budistas. eh, entonces, de pronto, una actitud provechosa es decir, bueno, me causa mucho ruido, no logro incorporarla, pero la voy a dejar ahí, la voy a tener en consideración. mm, ¿Ah? Me lo está diciendo, la persona que me lo está diciendo ya ha llegado a esos lugares, ya logra ver esos lados, ok, lo voy a dejar ahí, no la voy a desechar, ¿no? No la voy a desechar, sino que la voy a dejar ahí y empezar a ver en qué momento logro ver algo de eso en mi experiencia. de acuerdo. Vamos dando pasos, sin apurarse. Mm. Gracias, Sergio. Gracias, Álvaro, gracias. Victoria, tienes la mano arriba. Hola. Hola, Muchas veces lo miro, ¿no? Así como, no se te escucha muy bien. ¿no? Pero pocas veces me puede estar en la carrera perfecta. ¿Soy yo o los demás también la escuchan más o Ahí, menos? ahí está mejor. Ahora sí, ahora sí. Ah, sí, eran estas cosas. No, también lo pienso muchas veces, a veces es difícil de ver, pero yo en este pensamiento que tengo muchas veces es en esta evolución de la conciencia a nivel humano que estamos teniendo en este momento, cómo dicen, ¿no? Como que lo que la conciencia colectiva nos muestra es lo que vivimos como mundo, ¿no? Y es un poco lo que estamos viviendo y es un poco también lo que me parece que dice Descartes de, de que, bueno, que sufrimos y vivimos lo que tenemos que vivir para evolucionar. Y como mundo reflejamos lo que en forma comunitaria refleja ese grado de conciencia que tenemos, ¿no? Ujú. Eh, es difícil de ver, pero yo creo también que conceptualmente lo entiendo, pero después en la vida cotidiana hay que ponerle ficha, ¿no? En saberse que tu acción repercute en el otro y la acción del otro en vos, y así vamos evolucionando, ¿no? Con mayor o menor grado de conciencia. Eh, Sí. no, me surgió decir eso por el tema de la gente que por ahí obra mal, eh, con el grado de conciencia que tiene, y bueno, y el mundo está como está, y vivimos lo que reflejamos, ¿no? Sí, bueno, la vida que vivimos como humanidad es un reflejo del estado de conciencia en el que está la humanidad. Es un reflejo Sí, del estado de conciencia. Entonces, sí, la forma de transformar la realidad externa parte necesariamente por transformar el nivel de conciencia de la humanidad, de los humanos. Y hay mucha gente que ha entendido eso y ponen demasiado énfasis en transformar a los demás y no tanto en transformarse ellos mismos, porque siempre es más fácil ver el error en el otro, no ver la inconsciencia en el otro, es mucho más fácil. ¿Ah? Te sí, dicen, te dicen, señálame a los inconscientes, te los sabes de nombre y apellido, ¿ah? Pero cuando te señalan a ti, tú dices, no,
pero la forma de trabajar el despertar de conciencia es en uno mismo, que no es que uno lo cause, no es que uno lo cause, uno lo que hace es empezar a hacer caso a las señales y a lo que está ocurriendo para irse alineando. Señales, principalmente el sufrimiento. El sufrimiento es producto de la desalineación, ¿no? Sí. Mientras más identificado, mientras más desalineado está, más sufrimiento. Entonces, pero ahí vamos, Totalmente. entonces también se nos olvida que nosotros quisiéramos, la humanidad quisiera eh, que el mundo cambiara de la noche a la mañana, y es un proceso el que está ocurriendo. Y Mm, en vez de darnos cuenta que claramente está ocurriendo, al menos lo que yo veo es que claramente está ocurriendo, sí, a pesar de que los noticiarios nos digan que no, yo veo que claramente está ocurriendo un despertar de conciencia, que fíjate que cuando lo escuchaba hace algunos años, que en muchos medios decían, hay un despertar de conciencia ahora de la humanidad ocurriendo. O sea, no, 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 y ahora digo, sí, no, absolutamente, o sea, claramente está ocurriendo y ¿cómo lo sé? Como dice Cartole, ¿cómo lo sé? Porque está ocurriendo en mí. ah, Y, exacto. y yo soy parte de lo que está ocurriendo en este universo. ¿Ah? Sí, No me trajeron de otro lado, me pusieron acá, yo soy parte, soy parte de este fenómeno llamado universo. Sí. Creo que totalmente. ahí vamos aprendiendo estas pequeñas eh, enseñanzas de Eckhart, de los maestros, para ir poco a poco haciendo los ajustes que tengamos que hacer, sacarnos esa ansiedad egoica de llegar a la meta en una hora o en un día, y ir dando los pequeños ajustes y no tampoco y tampoco caer en frustrarnos con que hay algunos lugares a los que todavía no llegamos. Lo que ocurre, y eso se me quedó antes que se lo iba a decir a Álvaro también, es que alguna vez lo expliqué así, es como lo que ocurre es que tú te vas moviendo por la conciencia, pero hablemos de tú, ¿ah? Estoy refiriéndome a la conciencia, se va moviendo a través de tu forma en su capacidad de fluir hacia esta dimensión, o sea, te vas volviendo más consciente, y lo que ocurre es que una vez que la conciencia se mueve, ¿ok? Una vez que la conciencia se movió, esto no es que funcione así, pero se movió de aquí a acá, desde el piso 10 al piso 20 de conciencia, por decirlo así, tienes que volver a mirar todo de nuevo porque todo cambió, porque tu estado de conciencia cambió. Entonces no funciona como nosotros creemos, en que voy checklist, esto, ahora esto. No, es mi conciencia se movió, ahora logro con cosas tan simples como logro, logro ver que lo que la otra persona está manifestando como agresión es miedo y es sufrimiento, lo logro ver. Lo logro ver. Bueno, entonces si logras ver eso, empieza a mirar todo lo demás porque lo vas a ver distinto también. Entonces, Mm, de pronto llegar y decir, quiero tener la visión de cómo se ve en la punta de la montaña, estoy usando una metáfora, quiero tener ujú, la visión de la punta de la montaña. Solo la vas a poder tener cuando estés en la punta de la montaña. Y para llegar a la punta de la montaña tienes que primero subir aquí, luego subir aquí, luego subir aquí, luego subir aquí. Entonces mm, hay ciertas cosas que en la medida que uno va dando pasos y va caminando, empieza a verla un poco más, empieza a entenderla un poco más, y mientras eso no ocurra, está perfecto, no pasa nada. Como les digo, los maestros Eckhart, que en una charla lo dice, ellos muestran lo que es posible, lo que es Mm. posible. No te están diciendo que tienes que llegar ahí porque si no, tu experiencia no vale ujú, y eres de segunda clase. No están diciendo eso, no están diciendo eso. Entonces, volviendo a la metáfora de la montaña, y con eso no lo aburro más, volviendo a la metáfora de la montaña, cuando cambia un poco esa actitud de que tengo que llegar, empiezas a disfrutar el paseo en la montaña, llegar a la cima es secundario.
¿ya? Disfruta la etapa en la que estás, in- incorpora lo bueno, aprovecha las cosas bonitas, recoge esas flores, comparte amor y sigue subiendo, sigue Mm. caminando. Eso. La Cada uno en mente su proceso. claro, y la mente te fabrica estas cosas de que tengo que llegar, lo tengo que lograr, porque entonces mi vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar paso a paso, paso a paso. Cada pasito que tú das va teniendo, como decía antes, somos causas y condiciones, vas dando, vas sembrando nuevas causas y Vas creando tu futuro. vas creando nuevas causas y condiciones, Sí, vas creando nuevas causas y condiciones. Primero, dejando atrás las causas y condiciones que te generaron todos estos patrones que no te sirven, que te quitan libertad, que te quitan disfrute de la experiencia. sí. ¿No? Ujú. Entonces vas dejando eso de lado y empiezas a decir, bueno, esto me sirve, esto no me sirve, con esto avanzo, con esto retrocedo y pasa. Y eso va generando un cambio en el largo plazo. O sea, para dar un ejemplo súper tonto, pero para que se entienda, para ilustrarlo, supongamos que tú eres una persona que siempre pelea con todo el mundo. Siempre pelea y se pelea con todo el mundo, entonces todos ya te conocen y sales a la calle y nadie quiere hablar contigo y te tiran tomates y te gritan cosas feas porque tú eres terriblemente odioso. Y llega esa noche a tu casa y te transformas y ahora eres bueno y puro amor. Si sales al día siguiente a la calle te van a volver a tirar tomates y a gritarte cosas y a decirte cosas feas. Solamente con el pasar de los días, ese cambio en ti va a empezar a verse afuera. En que de repente un vecino va a decir, uy, ya no anda enojado este señor, es más amoroso. Y eso, si el cambio es real, eso va a empezar a generar cambio más adelante. Si eres Es una persona, como una bola de nieve que cae, vamos. si eres una persona egoísta, muy egoísta, el egoísmo, desde el punto de vista kármico, genera escasez. Ese es el resultado kármico del egoísmo. Pero si tú te vuelves generoso, no quiere decir que al día siguiente te llegue 1 millón de euros. Quiere decir que poco a poco esa generosidad va a empezar a reflejarse afuera cada vez más hasta que tu estado de conciencia va a generar una realidad de abundancia alrededor de ti. Ya. De abundancia de cualquier tipo. Así opera, así Mm. opera. Es como que el universo se asegurara de que los cambios son verdaderos, si no, todo sigue igual. Ese es un tema interesante también, el karma, es muy interesante, un tema muy extenso, a ver si lo vemos más adelante. Que es causa y efecto, pero entendido como que no solo es causa y efecto en el sentido de que yo hago esto y eso produce esto otro, sino que también me define. O sea, si yo actúo mal, mi tendencia va a ser a actuar mal en el futuro también, por decirlo de alguna manera. Si yo actúo con amor, me vuelvo cada vez más amoroso. Si yo actúo con generosidad, me vuelvo cada vez más generoso. Bueno, son casi las 10, así que lo dejamos hasta acá. Genial. Una bonita sesión. No se enreden mucho con querer agarrar todo de una vez, como les digo, porque son temas que los filósofos de todas las épocas le han dado vuelta y vuelta y vuelta y discutido y todavía no hay una conclusión. Así que, Y lo que ¿ok? queda. Y lo que queda. Y probablemente hay cosas que ni siquiera vale la pena, porque por lo que tenemos acá en lo inmediato ya es suficiente. ¿Eh? Entonces, si le metes a todas las cosas que tienes que llevar contigo, que mover en esta vida,
tu relación con el universo desde una mirada trascendental puede ser un poco mucho. Puede ser un poco mucho. Vamos a poco. Si en esta encarnación se nos tiene que revelar la última verdad del universo, esa nos va a revelar. Y si no, será en la próxima. Una cosa les aseguro, el universo no está apurado. No tiene ningún apuro. Nosotros nos apuramos. El universo no tiene ningún apuro. Ni más medio apuro. Así que eso. Ya pues, buenas noches, buenas tardes para los que todavía están en tarde. Y nos vemos la próxima semana. Tenemos un tema muy interesante que es la rendición. ¿Ah? Estamos con puros temas densos. Salimos del libre albedrío y nos vamos a la rendición. Así que quedan cordialmente invitadas e invitados para la próxima semana. Bueno, Muchas La gracias, Sergio. rendición. Muchas gracias a gracias. todos. Gracias, Que estén Sergio. muy bien. Descanséis. Chao. Un placer. Gracias, Sergio, y a Descansen. todos Nos los vemos. que intervinieron. chao. Estamos aquí. Chao. Buenas noches.